Bueno, buenas tardes ya para todos ustedes. Vamos a hablar un poco sobre retos y desafíos. El primer reto y desafío que yo tengo es luchar contra la hora del almuerzo. Así que prometo ser lo más expedito posible. Quiero que pensemos rápidamente en cuál es ese proyecto que estamos trabajando el día de hoy más importante. ¿Cuál es ese proyecto que nos ha consumido tal vez bastantes semanas de trabajo, bastantes meses de trabajo, o inclusive, ¿por qué no?, hasta años? Y tengámoslo presente ahí en nuestras mentes. ¿Cuál sería ese proyecto? ¿Qué proyecto estás trabajando que es importante para vos? A nivel laboral, me he tardado como en la innovación de un proceso, o sea, mejorarlo. Ok, innovación de un proceso, mejorarlo. Todos los procesos tienen documentación, tienen sistemas de gestión, tienen cómo documentar también, ¿verdad?, las experiencias. ¿Cuál sería ese proyecto tuyo en el que estás trabajando que es importante? Bueno, siempre me ha gustado el tema de la firma electrónica y donde esté trabajando no tener que... Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema en la Corte Suprema que se llama Proteus, donde nosotros podemos votar en cualquier parte del mundo que andemos, pero tenemos que venir a firmar la sentencia materialmente. Entonces, el objetivo sería precisamente tener que hacerlo todo sin necesidad de tener que venir a firmar. Perfecto. Ahora, imaginémonos que estamos a 3 semanas, justo a 3 semanas, de que ese proyecto ya salga y que ya no tengan que venir a firmar presencialmente. ¿Cómo te sientes? Bueno, en primer lugar, para la ciudadanía sería un ahorro de tiempo porque ellos tendrían una justicia más pronta, más rápida y más expedita. Y yo feliz porque como funcionario me debo a la ciudadanía. Y una pregunta más. ¿Qué pasaría si al faltar 3 semanas para que ya ese proyecto termine, se cumpla, y que se sentiría feliz y tranquilo y que tendría un impacto muy positivo para la sociedad, al regresar el fin de semana de tus vacaciones, todo desapareció? No tienes acceso a la información, todos los sistemas están cifrados, simplemente el trabajo invertido no tiene acceso, ya no tienes acceso y quedó detenido. ¿Cómo te sentirías? Por supuesto que sería frustrante todo el trabajo invertido y la alegría de saber que vamos a tener un producto que va a venir a beneficiar y a modernizar la administración de justicia, y realmente nos quedamos como al principio sin nada, solo con las ideas para lograr implementar. Ahí hay que implementar realmente los sistemas de ciberseguridad. Gracias. Pues hay temas de frustración, hay temas de temor, hay trabajo invertido que se podría perder. Eso fue lo que le pasó a Costa Rica en abril 2022. Un proyecto, tal vez uno de los proyectos más importantes que puede tener un país, un gobierno de la República, que tiene, como todo proyecto, un inicio y un final, 4 años de gestión, y faltando 3 semanas para hacer el cambio de gobierno, solo 3 semanas, aparece el país de rodillas, impactado el sistema de finanzas. Para poder entender a qué nos referimos, el sistema de finanzas se conecta con 80 instituciones públicas en Costa Rica. Es el encargado de pagarle a las personas mayores su pensión. Y justo esa semana, el día jueves, había que pagarle a las personas, a los adultos mayores su pensión. A la siguiente semana, había que pagar a los empleados públicos. Conecta todo el sistema de facturación digital del país. No se podía facturar. Al no poder facturar, no puedo recolectar impuestos. Todo el sistema de importación y exportaciones detenido. Nos devolvemos 20 años al pasado. Hubo que volver al papel. Fue uno de los ataques
ataques considerados como el quinto mayor ataque a nivel global en temas de incidentes informáticos del 2022. Cuando empezamos a hacer la revisión de los riesgos, de los daños, de las consecuencias reales de un grupo de delincuentes que pedían $10 millones de rescate, esto significó al país pérdidas diarias de $35 millones. Solo los primeros 3 meses en procesos de recuperación le costó al país $25 millones. Y se estima que son más de $200 millones invertidos en procesos de recuperación. Hablamos de desafíos, hablamos de digitalización, hablamos de identidad. Y tenemos que, este es el mejor espacio para poder hablar tal vez de ciberseguridad, porque la ciberseguridad empieza con el tema de la identidad. Y tenemos que empezar a pensar de una forma diferente de cómo empezamos a conectar estrategias digitales, cómo empezamos a conectar temas de proyectos de identificación o autenticación de las personas en métodos digitales y cómo podemos también de alguna forma protegernos. Si revisamos también un poco el tema del foro que nos reúne esta semana, hablamos del desarrollo económico. Y el tema de la digitalización, el tema de la ciberseguridad, conlleva también un desarrollo económico. Tener un impacto país, vamos a hablar de estrategias, vamos a hablar de cooperación internacional, por eso hablo un poco de esta situación. Cuando hablamos de un impacto país, hablamos de reputación. Costa Rica históricamente ha sido un país que ha tenido una ventaja competitiva en inversión extranjera directa. Para el año 2022, después de los ciberataques, muchísimas empresas decidieron no invertir en el país, lo cual significó empleos que no se desarrollaron para personas del país y decidieron moverse hacia otros países cercanos. Un gobierno, una empresa, un organismo internacional pueden estar en riesgo también en temas reputacionales. Posterior a eso, después de ese ataque, 6 semanas después, tenemos un segundo golpe. La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución más grande a nivel de Centroamérica, pública. Maneja todo el sistema de expedientes médicos de los hospitales públicos. Simplemente por un tema de un incidente informático, personas no podían tener acceso a sus citas médicas. Los doctores no tenían visibilidad de qué era lo que tenía un paciente. Exámenes de laboratorio que no se podían rescatar. Personas que llevaban meses o años esperando una cirugía se tuvo que posponer. Entonces hay un impacto también real en la vida de las personas. Y es por eso que es tan importante el tema de las estrategias de ciberseguridad. Vamos a ver pues algunos temas rápidamente. Algo importante es, cuando hablamos del tema de ciberseguridad, no es algo que muchas veces pensamos que es muy reciente. Y esto es algo que viene desde hace años. Antes del tema de la ciberseguridad, la era pre-ataques de ciberseguridad, estamos hablando de 1940 para atrás. Pero ya en 1950 ya había hackeos telefónicos. El primer worm aparece alrededor de 1970. Estamos hablando de un virus que afecta a 50 millones de usuarios en el año 2000. Y empezamos a trabajar en el desarrollo de la ciberseguridad de una forma más proactiva a partir del año 2010. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos un evento global, una ciberguerra que se vive en Ucrania. Tenemos un primer país que declara una emergencia nacional por un tema de un ciberataque, algo que no se había visto previamente. Y bueno, y ahora viene una serie de desafíos, viene una serie de retos que tenemos
Con el uso adverso y la desinformación que viene, con el uso de la inteligencia artificial, y qué va a pasar con toda la parte de los sistemas industriales, todos los dispositivos también de Internet de las cosas que todos tenemos conectados en nuestros hogares y a donde empezamos a dejar de tener privacidad. Definiciones. Cuando hablamos de estrategia, tenemos que tener claro de qué estamos hablando. Yo no pregunto, y yo preguntaría aquí en el foro, ¿todos saben qué es ciberseguridad? Y garantizaría que todos me levantan la mano y me dicen que sí sabemos. Pero empezamos entonces a desarrollar políticas públicas, empezamos a desarrollar estrategias empresariales, empezamos a desarrollar estrategias nacionales, y ahí nos damos cuenta de que realmente no entendemos qué es ciberseguridad, y empezamos a mezclar terminologías, conceptos diferentes, y empezamos a tratar de crear superagencias con superpoderes que hacen todo, que entonces tienen poderes de protección de datos, que tienen poderes de inteligencia, que tienen poderes para contrarrestar un ataque, que tienen temas de protección del ciudadano. Y entonces tenemos que tener claro que ciberseguridad, la ciberdefensa, la ciberguerra, el ciberterrorismo, los ciberataques y las guerras electrónicas son cosas diferentes. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de proteger activos, hablamos de proteger personas, hablamos de proteger organizaciones. Cuando nos enfocamos al tema de la ciberdefensa, entramos a un tema más militarizado y entran temas de fuerzas armadas. Entonces, cuando desarrollemos nuestras políticas públicas, tenemos que tener claro sobre qué estamos desarrollando una política pública o en qué ámbito estamos desarrollando nosotros una estrategia digital o de protección o de seguridad digital. Porque la ciberdefensa permite la explotación y la defensa y la respuesta ante un evento informático. Cuando hablamos de las ciberguerras, el caso más palpable lo tenemos en Ucrania en este momento, y es, en lugar de usar el medio físico como un medio de batalla, empezamos a usar el medio digital como medio de batalla. Cuando hablamos de ciberterrorismo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos un incidente de ciberseguridad y decimos eso es un acto terrorista, tenemos que tener claro que el ciberterrorismo llega cuando hay un impacto en una infraestructura esencial o una infraestructura crítica que va a tener un impacto directo en las personas. Ciberataque, la Convención de Ginebra creo que lo define bien, ¿verdad? Es un acto directo, ¿verdad?, en contra de algo o de alguien o de una organización, y la guerra electrónica busca dañar, afectar el tema de radares, telecomunicaciones, para poder tener una ventaja competitiva en temas de guerra. Entonces entramos en un conflicto. Bueno, entonces, ¿qué es ciberseguridad? Y bueno, Yanisa trata de hacer un estudio en el 2015 y al final la conclusión del estudio es, bueno, mejor no tengamos una definición. Veamos cuál es el ámbito en el cual el país o la organización o la orientación que un país quiera darle se quiere mover y que se adapten un poco a esa definición según los diferentes estándares o las diferentes organizaciones internacionales. Yo recomiendo para los países latinoamericanos la definición que da la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que me parece que es una de las definiciones más amplias, ¿verdad?, que habla sobre salvaguardas, seguridad, directrices, enfoques, menciona el tema de gestión de riesgos, las mejores prácticas para proteger ¿qué? Todo el entorno cibernético, activos, las organizaciones y, muy importante, los usuarios o las personas. Riesgos. Tenemos que entender a qué es lo que realmente nos estamos enfrentando hoy. Y si vemos el informe de los riesgos mundiales del Foro Mundial Económico, en los últimos 6 informes, el tema de los riesgos tecnológicos o relacionados con temas de ciberseguridad ha persistido, se ha mantenido. Y hoy tenemos, en primer lugar, el tema de la falta de información o la desinformación.
como riesgo global. Es la primera vez que en este informe no es un riesgo natural, que ha sido la constante global que tenemos, está en primer lugar, sino que es un riesgo relacionado con el tema de la tecnología. Y del número 4, el tema de la ciberseguridad o de la inseguridad cibernética. Y si hacemos una proyección a 10 años, se nos agrega un riesgo adicional que tiene que ver con los resultados adversos del uso de la inteligencia artificial. Un elemento del cual pues, nos está dando una serie de herramientas y ventajas para poder ser tal vez más productivos, pero que al mismo tiempo se convierte en un gran desafío. Porque hoy, gracias a la inteligencia artificial, es más difícil detectar que un correo de phishing es un correo de phishing. Ya no hay tantas faltas de ortografía. La inteligencia artificial me ayuda a tener una semántica similar al país objetivo al que yo quiero dirigir una campaña de ataque, y me es más difícil como usuario o como persona darme cuenta si ese correo puede ser verdadero o es falso. Los actores malos o los ciberdelincuentes se están aprovechando también de la inteligencia artificial para poder entender cuáles son los caminos y las vulnerabilidades que pueden explotar para generar brechas de seguridad. Tenemos que seguir pensando que estamos ya en un mundo globalizado. Ya decía Raúl ahora temprano, ¿verdad? Ya no es nuestro perímetro local, ya no es el perímetro de la oficina, no es el perímetro de la organización, no es el perímetro del país, y ahora nuestro perímetro es un perímetro global. ¿Y cómo estamos a nivel de la región? ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Cuál es la realidad que tienen? ¿Cómo estamos nosotros posicionados ante el mundo? ¿Cuáles son los riesgos a los cuales nos vemos expuestos cada día? Y si vemos pues, nuestra región latinoamericana, Colombia, Perú, Guatemala, Puerto Rico, encabezan como los países con más riesgo de tener ciberataques en este momento. Toda esta superficie de ataque ha venido avanzando, y entonces tenemos múltiples sistemas, múltiples conexiones, múltiples procesos, múltiples tareas, los cuales nos dejan una serie de múltiples amenazas. Amenazas de personas, threat insiders, delincuentes que pagan a funcionarios públicos para exfiltrar contraseñas y que quedan públicas en el dark web y que pueden ser utilizadas por un atacante y que se venden por $25 o $50. En el caso de Costa Rica nos encontramos todas las contraseñas del Ministerio de Hacienda públicas en un dark web y contraseñas funcionales. Temas de ataques físicos, temas de ataque a la cadena de un proveedor, donde infecto, ¿verdad? El proveedor, no a mi objetivo directo, sino al proveedor de mi objetivo para poder infiltrarme o dañarme. El tema de la fuga de datos, secuestro y fuga de datos, lo cual pues, lo que busca es métodos de extorsión. El desarrollo de las vulnerabilidades. Y aquí cuento, tal vez, como decía ahora Donald, ¿verdad? ¿Qué funcionó y qué no funcionó en el tema de las estrategias, ¿verdad? ¿Qué fueron de los casos fallidos? Teníamos una estrategia que tenía una muy buena comunicación con todo el sector público, se levantó una red de contactos de ciberseguridad, 600 personas que estábamos a un mensaje de estar en contacto, capacitaciones, se tomaban alertas técnicas para prevenir temas de vulnerabilidades sobre los sistemas, y el día que hubo el ataque, Jorge, no sé cómo instalar eso, sé que me lo mandaste hace un año, entonces no hay responsabilidad. Faltan también controles para garantizar que lo que se está haciendo realmente se pueda aplicar. Y el tema de la gestión de vulnerabilidades es súper importante. Temas legales, ¿verdad? Bueno, Salvador tiene su ley de protección de datos reciente,
Bueno, entonces ya hay una responsabilidad, o sea, ya tenemos que atender ante una ley de la República. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una exfiltración de datos? ¿Cuál va a ser la responsabilidad que vamos a tener? Entonces, temas legales vienen y temas de pérdida y fuga de información. Hoy un atacante tarda 84 minutos o menos en poder generar una brecha a un sistema de información, a sus movimientos laterales y tomar control de sus sistemas. 84 minutos. Antes eran semanas y meses. Hoy son solo 84 minutos o menos. Y gracias a la inteligencia artificial, los algoritmos de cifrado de información son cada vez más veloces y en minutos pueden tener una infraestructura totalmente cifrada. Riesgos. Tenemos que entender, cuando hablamos de riesgos, sí, todos tenemos que tener riesgos, pero ¿cuáles son los riesgos? Riesgos son que las operaciones no sirvan, caída del sistema de importación y exportación del país, empresas, pequeñas y medianas empresas, quebraron porque perdieron todos sus productos. Eso es un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo de que el puerto de El Salvador quede detenido o que su organización quede detenida? Pérdidas financieras, daño de reputación, pérdida de datos, robo de información, consecuencias internacionales. Y vamos a hablar un poco de cooperación. ¿Por qué Costa Rica no paga 10 millones de dólares y pierde más de 200 millones de dólares? Porque hay un compromiso internacional. Firmamos con Budapest y estamos en contra de la delincuencia cibernética. Y entonces hay que tomar una postura. Y fue parte del mensaje de comunicación que siempre se dio, que no se iba a pagar. Y no se pagó. Nuestra realidad. Esto es Américas. Último índice de ciberseguridad global que hace la ITU. Tenemos países líderes como Brasil y Estados Unidos. Tenemos países que están en una posición avanzada, México, Uruguay, Canadá, y entra en esta lista por primera vez Ecuador, con una serie de cambios y de cooperación internacional que ha venido recibiendo. Países que se encuentran, digamos, con temas de ciberseguridad ya establecidos, pero vean la lista de los que tienen la intención de hacer algo o que están buscando la forma de hacer algo. Y esto es un llamado a la atención para unirnos en un tema regional, buscar apoyos, buscar cooperación. Y hablar de estrategias tiene que ver no solo con pensar de una forma de islas, como hemos venido pensando muchas veces, y ya lo hemos comentado, digamos, las instituciones trabajan por aparte, trabajan solas. Lo mismo pasa en ciberseguridad. Creamos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la pregunta es, ¿y esa estrategia se conecta con la estrategia de transformación digital? Tengo una estrategia de ciberseguridad, pero por un lado tengo un proyecto de gobierno digital, tengo identidad digital, y ¿por qué no empiezo a conectar todos estos elementos a nivel de casa, a nivel local? Y nos vuelve a suceder lo mismo cuando ampliamos nuestra visión y lo vemos a nivel regional. Y entonces tengo un vecino muy desarrollado y vecinos con poco nivel de desarrollo digital y con un mayor riesgo. Cuando pensamos en estrategia, otro de los mayores riesgos que tenemos hoy es evitar la fuga de talento. Porque entonces también pensamos en estas estrategias, pero nuestra estrategia no dice cómo vamos a retener el talento. Y no todo monetario, no solo de aumentar salarios. O sea, ¿qué es lo que le estoy dando yo a la persona para que tenga un propósito y que pueda seguir? ¿En qué lo estoy yo involucrando para que se pueda capacitar? ¿Cuáles responsabilidades le puedo yo delegar para que pueda representar un país o pueda representar una organización? Todas estas cosas también forman parte de los incentivos. Y tenemos que pensar en cómo retenemos a ese talento.
porque es escaso. Son más de 700.000 personas faltantes solo en América Latina en temas de ciberseguridad. Y entonces desarrollamos nuestras estrategias, pero ¿quién nos va a ayudar a ejecutarlas? Y entonces, cuando pensamos en estrategias, tenemos que pensar cuál es el contexto global en el que estamos, que ya lo vimos, sobre qué vamos a desarrollar esa estrategia, ¿verdad? Hay que tener claras esas definiciones, cuáles son los riesgos globales a los cuales nos estamos enfrentando, qué amenazas tenemos, cuáles son las posibles consecuencias que podríamos tener y cuál es la realidad que tiene nuestro país en el tema del talento humano. ¿Qué es lo que se esperaría tener en una estrategia nacional? Hay que tener una gobernanza, que le ayudó a Costa Rica a tenerla, prevención y resiliencia, cómo gestionamos también cuando hay un problema, cómo gestionamos nosotros esos incidentes, cómo nos comunicamos. ¿Hay algún objetivo nacional? Por ejemplo, Dominicana, Costa Rica, creo que Dominicana ya lo incluyó, deberían tener elementos de turismo porque son muy fuertes en el área de turismo. Entonces hay que entender cuál también es el objetivo que tiene el país, cuáles son sus ventajas competitivas globales para poder incorporar también esos elementos en nuestras estrategias nacionales de ciberseguridad. Y bueno, cómo desarrollamos también el tema de las competencias profesionales. Ciclo de vida, esto es muy estándar, está en el manual para desarrollar estrategias nacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Me detengo en la fase 3, que es una fase que dejamos muchas veces de lado y tiene que ver con el tema de la consulta, y lo decía ahora el colega David, con las diferentes partes. Desarrollamos estrategias y políticas públicas desde el escritorio, desde las oficinas. Y tenemos que tener a la academia, tenemos que tener al sector civil, tenemos que tener al sector privado involucrado, tenemos que tener también cooperación internacional involucrada. Si hay, digamos, en los países andinos, por ejemplo, representación del sector indígena, tiene que ser parte de esto para que realmente pueda existir un entendimiento real de las necesidades que tiene nuestro país para poder desarrollar estrategias nacionales de seguridad que no sean simplemente un cumplimiento internacional. Y dice un buen amigo mío mexicano que cuando hablamos de cumplimiento, él divide la palabra en dos, ¿verdad? Cumplo y miento, porque estoy cumpliendo con el documento, pero realmente en el fondo estoy mintiendo, porque no tengo la forma de cómo voy a implementarlo, o realmente no está alcanzando los objetivos que debería alcanzar. Y bueno, las estrategias nacionales deberían tener principios claros, deben tener una visión, un enfoque, tienen que ser inclusivas. Y no solo tema de género, tiene que ser realmente inclusiva. Tiene que desarrollar prosperidad económica. Hay que proteger gobiernos para que puedan darle servicios a los ciudadanos. Hay que proteger a las empresas para que puedan tener su desarrollo económico y que el país pueda movilizarse económicamente. Tiene que tener enfoque de derechos humanos. Tiene que tener tema de gestión de riesgos. Tiene que contar con los instrumentos políticos adecuados, roles y recursos bien definidos y un entorno de confianza. Una base, esto la da también la ITU, si no tienen nada, pueden empezar por aquí. Esto es como el nivel básico de lo que una estrategia nacional de ciberseguridad debería tener, pero en la forma en que vayamos madurando, deberíamos tener elementos más puntuales de nuestros países. ¿Y cómo ayudó eso a Costa Rica? Tener una estrategia. Tener una estrategia no va a ser o no va a evitar que no tengamos un incidente. Lo que nos va a ayudar es que cuando suceda algo, poder estar preparados. Tener una gobernanza y una coordinación con el ecosistema nos permitió conectarnos muy rápidamente. Nos permitió también desarrollar 2 ejercicios de simulación de ataque nacional, uno en el 2019 y otro en el 2021. En 2021 lo hicimos por tema de pandemia,
pero ya sabíamos a quién contactar, ya sabíamos qué deberíamos hacer en un caso supuesto de un ataque nacional. Teníamos también cómo coordinar a nivel del incidente. Teníamos un marco legal débil, pero que nos habilitaba a trabajar con el sector privado y con otros poderes del Estado, poder judicial. Teníamos el tema de contactos con el sector productivo y el área de telecomunicaciones. Entonces tuvimos muchísima ayuda de parte del sector privado. Cooperación internacional, memorandos de entendimiento y acuerdos internacionales. España, uno de los primeros países en responder, donó $500,000 de euros por 20.000 licencias de un software de protección para equipos finales el día 1 del incidente. Y mandó un equipo, Incident Response, para atención de incidentes, 12 personas, élite de España a Costa Rica, por más de 3 semanas, para que nos ayudara a tener el tema de la atención. Entonces, trabajar en el tema de cooperación hay que verlo como uno de los pilares. Los delincuentes nos ganan la carrera porque ellos cooperan, ellos se pasan información, ellos en los foros se capacitan, dicen cómo fueron detenidos sus ataques para poder mejorar. Y nosotros no compartimos información, nos guardamos la información, cuando tenemos un incidente lo ocultamos y no decimos nada por cuidar nuestra reputación, y es ahí donde estamos perdiendo la batalla. Existen tratados internacionales, leyes, alianzas, organismos que podemos implementar. Con el tema de la cooperación, no comparta basura. Hay información que es pública, no comparta eso. Costa Rica compartió los indicadores de compromiso con el FBI, con CISA y con España, y se logró detectar una nueva variante de un ransomware AF. Y se pudo tener una acción de un takedown sobre un sitio de una operación internacional, porque se comparte la información. Y hablamos mucho de compartir, pero a la hora compartimos únicamente lo que es público. Eso no sirve. Tenemos que ver cómo estamos trabajando a nivel subregional, cómo generamos esas alianzas con Mercosur, la región andina, con el SICA. Aquí está Diego, aquí está Ricardo, no sé si hay alguien de Mercosur o de CARICOM por acá, pero acerquémonos y busquemos qué podamos hacer a nivel subregional, porque las estrategias nacionales tienen que convertirse en estrategias subregionales, y esas estrategias subregionales se tienen que convertir en estrategias globales. Hay que desarrollar también el marco normativo que permita el desarrollo de las alianzas público-privadas. Costa Rica recibió de la empresa privada cooperación por más de un año, también en sistemas de protección sin costo, pero porque había confianza, porque se compartía información veraz y porque se había creado una comunidad. Ya conclusiones para ir terminando, ahí les dejo esas para que las lean. Yo saco 5 conclusiones para tener éxito en incidentes de ciberseguridad globales y en la vida. El primero, creatividad. Hay que ser muy creativos ante la falta de presupuesto, ante los riesgos globales a los que nos enfrentamos, ante la falta de talento humano, para poder generar relaciones y poder generar estrategias. Segundo, comunicación. Foros como este son un lugar excepcional para poder generar alianzas, para poder generar conversaciones, para poder generar contactos. Y tenemos que hablarnos entre instituciones, tenemos que hablarnos entre países, tenemos que hablarnos también por medio de los mecanismos de los organismos subregionales. Tercero, confianza. Y la confianza empieza con uno. O sea, yo tengo que confiar primero en la otra persona para que esa persona pueda confiar conmigo. Y cuando yo empiezo a confiar, viene la cuarta C, que es colaboración, no cooperación, colaboración.
Y la diferencia está en que cuando colaboramos tenemos un objetivo común y trabajamos juntos. Cuando cooperamos hacemos nuestra parte, o sea, damos una ayuda. Yo coopero enviando un indicador de compromiso o una alerta técnica. Yo colaboro cuando me siento en equipo y hago una sesión para poder ayudar a un país que tiene un problema. Dice un buen amigo chileno que la gallina en un desayuno coopera porque pone el huevo, pero el cerdito está involucrado en el tocino totalmente. Entonces tenemos realmente que involucrarnos. Creatividad, comunicación, confianza, colaboración. Voy a quedar con esas 4 hoy. Y una motivación final en el marco del Líder Foro. Empecemos a integrar lo que ya tenemos. Estonia, un país de 1.3 millones de personas, tiene múltiples formas de autenticarse segura. Una de ellas es la firma digital. No pensemos que tiene que existir una única forma para autenticarse. Podemos crear pasarelas de identificación y dejar los egos institucionales que muchas veces nos encontramos en los países, porque yo soy el rector, porque yo soy el que tengo la tecnología, porque yo fui el primero que lo desarrollé, porque yo soy el ministerio tal. Podemos trabajar en eso. Certificados, billeteras digitales, utilicémoslos más. Comunicaciones, Expro o sistemas de interoperabilidad, tenemos que tener certificación, o sea, comunicaciones seguras por medio de certificados. El pasaporte digital europeo del COVID fue un muy buen ejemplo de cómo un certificado digital se pudo utilizar por medio del gobierno. Tercero, sacamos de la caja, emblemas digitales para proteger instituciones de gobierno. La Cruz Roja Internacional hoy está trabajando en un proyecto que es abierto, es open source, para poder identificar digitalmente con un emblema y un certificado digital las páginas de las infraestructuras críticas de los países para que no sean atacadas en este mundo en el cual estamos en medio de las ciberguerras y de las ciberamenazas. Bueno, preguntas en la hora del almuerzo. Muchas gracias.